Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ser puntuales, que yo creo que en este país ya empieza a ser tiempo de ser puntuales, ¿no? Bienvenidos a todos y primero quiero disculpar a los representantes de mi consejería que no han podido asistir por circunstancia que todos ustedes deben imaginarse, porque el domingo nos toca ir a votar. Todos me han pedido, bueno, pues que les disculpara tanto al viceconsejero de Educación como a la viceconsejera de Cultura y eso es lo que hago, disculparme por ellos. Realmente es una... Bueno, doy la bienvenida también, por supuesto, a Enrique Solano y a Joaquín Álvaro, que son los dos ponentes de esta tarde, aunque luego Joaquín presentará. Y doy la bienvenida a Astrocuenca, como cada año, al museo. ¿Por qué doy la bienvenida con mayúsculas esta vez, este año? El otro día, preparando un taller que estamos haciendo sobre astrofísica, porque ya nos vamos a atrever a hacer un taller sobre astrofísica, está José María y yo, sobre Hawking, que queremos inaugurar el aniversario de su muerte. Leía el otro día que decía Hawking que justamente la astronomía era la primera ciencia que desarrolló el ser humano, como ciencia. Luego ya con la base, sobre todo, matemática de Newton, fue a mejor. Me atrevo porque sé que hay muchos que saben muchísimo más que yo, ¿vale? Pero sí que lo que no sabemos es que seguramente la astronomía, lamentablemente, sea la última ciencia que desarrolla el ser humano. Si no conseguimos salir de este planeta a tiempo, antes de que uno de estos bólidos, meteoros o cometas o otro tipo de entes físicos nos haga como a los pobres dinosaurios. Luego posiblemente el último que esté mirando será un astrónomo que dirá, ves, yo os lo advertí. Bueno, por eso la astronomía es sumamente importante para el Museo de las Ciencias, lo ha sido desde el principio, lo sigue siendo y seguirá siendo. Cada vez más será una parte bastante significativa. De hecho, estamos a punto ya de acabar la automatización de nuestro observatorio, por fin, ¿vale? Con lo cual estará a disposición de aficionados, investigadores y otro tipo de proyectos. Por tanto, yo creo que es la evidencia de que efectivamente en el Museo de las Ciencias nos gusta la astronomía, nos gusta participar con Astrocuenca y nos encanta desde luego el título de la diversidad de la astronomía, sobre todo porque ahora estamos en la Semana de las Ciencias, que tiene la ciencia inclusiva, con lo cual lo de inclusivo y además la diversidad pues son dos palabras que se llevan muy bien. No me extiendo porque tenemos poco tiempo y sobre todo habéis venido a escuchar tanto a Enrique como a Joaquín y le paso ya la palabra a Joaquín. Pues yo por mi parte no voy a ser nada extenso tampoco, simplemente daros la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias, jornadas de astronomía, que parece que a la Consejería de Educación le gustaba más, por lo menos al centro de profesores, y en base a eso se ha hecho ese cambio. Hemos cambiado lo que habitualmente veníamos llamando como curso de astronomía por jornadas de astronomía. Bienvenidos. Celebramos este año el 20 aniversario de Astrocuenca. También ha sido el 20 aniversario del Museo de las Ciencias. Ya sabéis que ambas cosas nacieron de la mano para una mutua relación beneficiosa en ambos sentidos. Y bueno, pues es ya un clásico el que durante los otoños Astrocuenca organice, junto con el museo, como en esta ocasión, aprovechando la Semana de la Ciencia, este ciclo de conferencias que este año por primera vez lo hemos condensado de manera intensiva entre viernes y sábado. Creemos que es un formato que resulta más cómodo, aunque mañana sea un día ciertamente intenso, pero es mejor que andar una semana, otra semana, que se hacía un poco largo y rompía un poco el ritmo también de las cosas. Una vez más hemos intentado configurar un programa interesante con gente de primer nivel, como Enrique, que tenemos aquí, que además de ser diverso, puesto que, como veréis, si habéis visto el programa,
pues se distribuye por una serie de campos de la astronomía, todos relacionados más o menos, pero diversos, diferentes. ¿Qué es lo que pretendemos? La astronomía es diversa porque tiene muchas áreas muy especializadas cada una de ellas y todas muy interesantes. Y bueno, pues esperamos que os resulte a todos de interés, productivo y que al final pues estéis contentos. La charla de hoy corresponde, esta primera, la que inaugura el ciclo, a Enrique Solano. Enrique Solano es investigador en el Centro de Astrobiología, es el investigador principal, el director del Observatorio Virtual Español. No sé qué decir de Enrique, o sea, tiene publicaciones a cientos en revistas con arbitraje y de muy alto nivel, ha participado en un montón de congresos con comunicaciones, tanto en España como fuera de España. Es profesor de máster de varias universidades y su mejor presentación es que le oigáis, porque aparte de que lo que nos va a contar es muy importante para los que tengan interés por la astronomía, pues veréis que sus cualidades de divulgación son también excepcionales. No le quito más tiempo y, Enrique, todo tuyo. ¿Se oye bien? Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer pues, a Joaquín y a Astrocuenca la oportunidad que me brinda para estar hoy aquí, participando en estas jornadas de astronomía, aunque sea solamente unas pocas horas. Pues, es un placer para mí estar hoy aquí en Cuenca, en particular en este magnífico Museo de las Ciencias. De lo que yo vengo a hablar hoy ya es lo que se describe en el título, el observatorio virtual. ¿Qué es esto del observatorio virtual? Y sobre todo, ¿qué beneficios puede aportar a la comunidad astronómica amateur y al público en general? Bueno, pues si empezamos con este artículo, que es un artículo que se publicó hace unos años y en donde se describe la historia desde su origen del observatorio virtual en Europa, y generamos con cualquier software de esto que uno puede encontrar por internet una nube de palabras, veremos que la palabra que más se repite con diferencia es data, datos. Y esto, bueno, pues tampoco nos debe sorprender porque todos sabemos que la astronomía es una ciencia experimental y como tal pues necesita de datos para su progreso. Datos que se obtienen bien desde telescopios en tierra, bien desde satélites en el espacio y también a través de modelos y simulaciones numéricas. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, todos estos datos van a unos sistemas que son los archivos, de los cuales hablaremos más tarde, y tras un corto periodo de privacidad, típicamente 1 año, 2 años, pasan a estar disponibles no solamente para la comunidad astronómica, sino para el público en general. ¿Vale? Pero para entender lo que es el observatorio virtual, tenemos que tener claro lo que es un archivo en astronomía. Un archivo en astronomía no es eso que tenéis ahí. Realmente no es solamente eso. No es solamente un repositorio, una ubicación en donde almacenar de manera segura y a largo plazo los datos o la información en astronomía. No solamente es eso. De tal manera que esto que tenéis aquí representa mucho mejor lo que es un archivo en astronomía. Por centrarlo en una frase, cuando penséis en un archivo en astronomía tenéis que pensar en un telescopio, porque conceptualmente ambas cosas son lo mismo. Son infraestructuras que los astrónomos utilizan para obtener datos que luego son posteriormente analizados. Entonces, pues igual que un astrónomo utiliza el telescopio para observar objetos, un astrónomo también utiliza el archivo para obtener esos datos. ¿Vale? Y entonces la pregunta es, bueno, pues si yo pienso en un observatorio, en un telescopio, tengo más o menos claro de qué forma puedo optimizar la observación, ¿no? Maximizar el tiempo de observación y los datos que obtengo. Pues teniendo mejor mecánica, teniendo mejor
instrumentación, teniendo mejor electrónica, teniendo un software basado en inteligencia artificial o en lo que sea, que si yo tengo una lista de objetos me optimice el movimiento del telescopio de tal manera que yo pierda el menor tiempo posible moviéndome de una zona del cielo a la otra. Todo eso son maneras en las que yo puedo mejorar la obtención de datos con un telescopio. Pero la pregunta es, ¿eso mismo cómo lo traslado a los archivos? ¿Cómo puedo optimizar esa obtención de datos en archivos? Pues la palabra mágica es FAIR. FAIR, que es el acrónimo en inglés de lo que sería descubrible, accesible, interoperable y reciclable. Es decir, son las cuatro grandes piedras angulares para optimizar el uso de los archivos en astronomía. Entonces, la primera, el descubrir los datos, pues uno puede pensar que, bueno, pues eso más o menos está superado, está logrado, ¿no? Porque quien se dedique a la astronomía, tanto desde el punto de vista profesional como amateur, pues sabe más o menos dónde están los principales archivos en astronomía, sabe pues dónde está el archivo de datos astronómicos de la Agencia Espacial Europea, de NASA, del Observatorio Europeo del Sur, otros servicios como puede ser el Centro de Datos de Estrasburgo, es decir, los 4 o 5 grandes archivos, digamos que quien se dedica a esto sabe dónde están. Con lo cual, en principio parece que esto de descubrir los datos no es mucho problema. El segundo punto, el acceder a los datos, pues aparentemente también es algo superado, porque todos los archivos han desarrollado sistemas de acceso que son amigables para el usuario, con curvas de aprendizaje muy suaves, a través de formularios. Bueno, este es un formulario muy sencillito, que es el que de uno de nuestros archivos, del archivo del Gran Telescopio Canarias, el telescopio de 10 metros de La Palma. El archivo lo llamamos nosotros, y como veis los formularios de consulta en astronomía son muy simples, siempre se hacen las mismas consultas, por nombre de objeto o coordenadas, por fechas de observación, o bien por instrumentación, o por modo de observación. Entonces, pues uno mete ahí lo que quiere buscar, y el sistema pues le devuelve una tabla con información básica sobre los objetos que ha encontrado, nombre de objeto, coordenadas, tiempo de exposición, estas cosas, y luego por aquí pues la posibilidad de visualizar la imagen o el espectro, o bien descargarlo. Con lo cual, como digo, pues este segundo punto del acceso a los datos parece que más o menos está bien optimizado. Y con el cuarto también pasa lo mismo. Esto del reciclado de datos en astronomía funciona muy bien. Esto que tenéis tan feo aquí es un espectro en el ultravioleta, que lo tomó una misión ya muy antigua, se lanzó en el año 78. El satélite se llamaba IUE, The International Ultraviolet Explorer. ¿Y por qué pongo este espectro aquí si es tan feo? Pues independientemente de que no sea especialmente bonito, lo interesante es que, como veis en esta tabla, este mismo espectro fue utilizado durante 12 años en 11 publicaciones distintas. Recordad lo que os decía antes, de que el tiempo de privacidad de los datos en astronomía es muy corto. Después de ese año, 2 años, dependiendo de la misión, ya está disponible para todo el mundo. Entonces, diferentes equipos de investigación con diferentes proyectos pueden acceder, en particular, a este espectro y utilizarlo para propósitos muy distintos. Con lo cual, este punto cuarto del reciclado, pues parece que también lo tenemos ya conseguido. Falta el que me he saltado, el tercero, la interoperabilidad. Y el problema es que es muy difícil, es muy ineficiente trabajar con datos de más de un archivo. Si yo trabajo con un archivo, no tengo ningún problema. Pero si necesito datos de distintos archivos, ahí es donde tengo los problemas. Y esto es un ejemplo bastante ilustrativo. Esta curva que veis aquí es lo que en astronomía se llama la distribución espectral de energía, que básicamente lo que nos dice es cuánto flujo, cuánto emite una estrella en las diferentes longitudes de onda. Y esta curva que tenéis aquí, esta distribución espectral de energía, es muy interesante porque a partir de ella se puede sacar parámetros físicos de la estrella. Por ejemplo, la temperatura. Hay una relación directa entre el máximo de esta distribución y la temperatura.
si el máximo ocurre a longitudes de onda cortas, eso nos está diciendo que la temperatura del objeto es alta, mientras que si el máximo ocurre más hacia el infrarrojo, hacia longitudes de onda más largas, el objeto es más frío. ¿Vale? Con lo cual, este tipo de datos, este tipo de curvas es muy interesante. El problema es cómo construir esa curva, porque no tenemos espectros de alta resolución que cubran desde el ultravioleta al infrarrojo. Con lo cual, lo que normalmente se hace es utilizar fotometría, es decir, observaciones en distintas bandas y juntarlas todas para construir esa curva. Y eso no es fácil. Primero, porque me supone acceder a un montón de catálogos. El catálogo que me da la fotometría en el ultravioleta, el que me da la fotometría en las diferentes bandas en el óptico, lo mismo en el infrarrojo. Eso supone un trabajo de acceder a diferentes catálogos, que pueden ser decenas en algunos casos. Un trabajo tedioso e ineficiente ya para empezar. Pero este es solamente el primero de los problemas, porque una vez yo ya haya hecho todo este trabajo de recopilación, me encuentro con otro problema. Y es que los catálogos, la información que me dan, normalmente son, como veis aquí en el catálogo de Gaia o en este otro catálogo, lo que normalmente yo tengo son magnitudes. Pero lo que yo necesito para pintar esta distribución espectral de energía, como veis aquí, es flujo absoluto, flujo en unidades de ergios, centímetro cuadrado, segundo Armstrong o similar. Con lo cual, yo necesito pasar de esas magnitudes que el catálogo me da a flujos absolutos. Y para eso necesito una calibración, básicamente, pues lo que se llama el punto cero, conocer el punto cero de cada filtro. Y eso supone que para cada uno de los filtros que yo esté utilizando, para cada uno de los catálogos, tengo que ver dónde está la calibración de ese filtro, buscar el punto cero y hacerme la conversión que me pasa de magnitudes a filtros. Perdón, de magnitudes a flujos. Y luego tengo otro problema añadido, que es que para yo, ya tengo mi fotometría observada en flujos, en unidades de flujo absoluto, pero necesito compararlo con modelos para poder estimar los parámetros físicos. El modelo que mejor ajuste a mis observaciones es el que me va a decir pues qué temperatura, qué gravedad, qué metalicidad va a tener mi objeto. Y esos modelos teóricos son espectros, pero recordar que lo que yo tengo son puntos fotométricos. Entonces no puedo comparar puntos azules con líneas rojas, sino necesito comparar puntos fotométricos con puntos fotométricos. En otras palabras, lo que necesito es pasar este espectro teórico en rojo a fotometría teórica para cada banda. Y eso supone hacer otra operación, que es tomar estas curvas que veis aquí, que son las curvas de respuesta del filtro, es decir, antes del, digamos, por aquí, fijaros en esta, pues en todo esto no hay respuesta, el filtro funciona en estas longitudes de onda y a partir de aquí tampoco hay respuesta. Es decir, yo tendría que hacer la convolución de esta línea roja con cada una de estas curvas para tener mi fotometría teórica. Y ya, una vez tengo todo eso, poder hacer el ajuste. O sea, este proceso, que tampoco pretendo que entendáis en detalle, lo único que quiero transmitir con esto es que suena rollo, o sea, suena tedioso. Y de hecho lo es. O sea, hace años, en alguna de mis clases de máster, lo que hacía, una de las prácticas para que los alumnos lo sufrieran, es decir, coger la estrella que queráis y calcular la distribución espectral de energía a mano. Y esto puede llevar horas. Entonces, imaginaros, si lleva horas para un objeto, que lo tuviéramos que hacer para cientos o miles de objetos. Es totalmente inviable. Claro, podéis pensar, bueno, pero tampoco estamos tan mal, porque son 4 letras de FER y cumplimos 3. Y esto de la interoperabilidad, pues lo mismo no es tan importante. Es decir, bueno, lo mismo es importante en algunos casos muy específicos, pero en la gran mayoría de los casos, pues no pasa nada. Pues no. El problema es que sí que importa, porque la astronomía, la astrofísica moderna, es básicamente multirrango. Yo necesito información de las diferentes longitudes de onda para tener una visión pancromática del objeto y poder conocer bien la física que hay detrás de
de este objeto. Y este también es un ejemplo muy ilustrativo. Esto es el código que identifica la onda gravitacional que se descubrió en agosto de 2017. Y todo esto que tenéis aquí es el trabajo de seguimiento que hubo que hacer para saber a qué correspondía esa onda gravitacional. Para poder llegar a la conclusión de que esa onda gravitacional fue producida por la colisión, por la colisión de dos estrellas de neutrones, fue necesario utilizar más de 70 telescopios, tanto en Tierra como en el espacio, desde rayos gamma, que serían estas observaciones de aquí, hasta ondas radio, pasando por el óptico, por el infrarrojo. Entonces, como veis, esto es así. Si yo quiero caracterizar un objeto tan interesante como una onda gravitacional, necesito la máxima información posible. Necesito trabajar con cuantos más archivos mejor. Porque si no hago esto, al final ¿esta historia la conoce alguno? La de, pues depende de dónde lo leas, son una serie de personas ciegas, una serie de personas en la oscuridad. La historia es que esa serie de personas que están metidas con un elefante en una habitación oscura y tienen que saber, pueden tocar al elefante pero solamente una parte del elefante y tienen que saber qué es lo que es. Y entonces pues la persona que está tocando la cola piensa pues que es una cuerda, la que está tocando la pata piensa que es un árbol, la que toca el lomo piensa que es una pared, la que toca la oreja piensa que es un abanico, etcétera, etcétera. Entonces, la moraleja que hay detrás de esta historia es que si uno tiene un acceso limitado a los datos, puede llegar a conclusiones erróneas. Y esto pasa en astrofísica. Esto es un ejemplo de justamente eso. Si trabajo con datos limitados, mis conclusiones pueden estar equivocadas. Esto que veis aquí arriba, LP944-20, es una enana marrón, un objeto que digamos que está a mitad entre las estrellas de baja masa y los planetas gigantes. Entonces, como sabéis, el tema del descubrimiento de planetas extrasolares fuera del sistema solar es un campo muy de gran interés desde hace ya años en astronomía. De hecho, el premio Nobel, como sabéis, el premio Nobel de Física de este año compartido fue para los descubridores del primer planeta extrasolar, Major y Queloz, del año 95. Y bueno, hay dos grandes métodos para descubrir planetas fuera del sistema solar. Uno es el tránsito y otro es el método de la velocidad radial, que conceptualmente es muy sencillo. Si yo tengo un planeta girando alrededor de una estrella, realmente eso no es exactamente así, sino lo que ocurre es que los dos, el sistema planeta-estrella, gira alrededor del centro de masas de dicho sistema. Con lo cual, el que exista un planeta va a hacer que yo observe un movimiento en la estrella, en el cuerpo central, objeto que a veces va a estar alejándose de nosotros y a veces acercándose de nosotros. Eso al final, con efecto Doppler, yo puedo ver que las líneas espectroscópicas a veces se van a mover hacia el azul y a veces se van a mover hacia el rojo. Y de esta manera yo voy a poder construir lo que se llama una curva de velocidad radial, que es esto de aquí, con una cierta periodicidad, y bueno, pues utilizando un análisis de frecuencia puedo llegar a deducir el periodo de ese cuerpo alrededor de, en este caso, de la enana marrón. Bueno, esto fue un análisis que se hizo, que se publicó y que se dijo, pues hemos descubierto un planeta alrededor de esta enana marrón con una periodicidad de 2, 3 horas y pico. ¿Qué pasa? Pues que esta curva de velocidad radial se construyó trabajando solamente con datos en el rango óptico. Si yo construyo la curva radial trabajando con datos en el infrarrojo, lo que tengo son los puntos, los círculos abiertos. Es decir, no tengo variaciones. Es una curva plana, es una línea. Conclusión, no hay planeta.
O sea, el trabajar solamente con datos en un rango determinado me llevó a una conclusión errónea. Lo que estaba viendo era otro tipo de fenómeno relacionado con la rotación de la estrella, pero que no tenía nada que ver con la existencia de un planeta. Entonces es, una vez más, otro ejemplo de que con cuanto más datos trabaje y cubra un mayor rango de longitud de onda, mucho mejor. Bueno, pues este es el objetivo de este proyecto del Observatorio Virtual. Hacer que esta cuarta pata de aquí también se cumpla. Garantizar el acceso fácil y eficiente, la explotación fácil y eficiente de los datos que hay en los archivos astronómicos, tanto observacionales como teóricos. Y este es un proyecto que ya lleva un cierto recorrido. De hecho, comenzó hacia el año 2000 con estos dos congresos que hubo, uno en junio de 2000 en Pasadena, en California, y este en agosto en Alemania. Y eso dio lugar a pues, esta foto de grupo que tenéis aquí. De hecho, aquí me podéis ver con 20 años menos. Este soy yo. Y es la... para 18 años menos. Es la reunión de lanzamiento del Observatorio Virtual en Europa. Posteriormente, en junio de ese mismo año, 2002, se creó esto que se llama IVOA, que es la Alianza del Observatorio Virtual Internacional, que es como el paraguas que engloba todas las iniciativas de observatorio virtual que existen por el mundo, que hay como unas 20, 21. Una de ellas es la nuestra, del Observatorio Virtual Español, este es el logo, que se unió a esta alianza en 2004. Lo que tenéis aquí, en esta dirección web, es nuestro portal. Cada una de estas pestañas corresponde a una de nuestras líneas de trabajo. Entonces, bueno, pues si queréis tener más información de las cosas que hacemos, pues una opción es acceder al portal y ver qué cosas hacemos, o bien pues seguirnos en Twitter, en donde pues con cierta periodicidad vamos poniendo las noticias más interesantes relacionadas con el proyecto. ¿Cómo se consigue esto? De conseguir esta interoperabilidad, que trabajar con datos de distintos archivos sea transparente para mí. Pues a través de esta hoja de ruta, donde tiene 4 peldaños. El primero de ellos es el desarrollo de estándares, es decir, que independientemente del archivo al cual yo acceda, pues la forma de consultar, la forma de escribir los datos, la forma de acceder, todo sea estándar. El segundo paso es que esos estándares, pues no solamente se desarrollen, sino que los centros de datos los implementen. Y los otros en los que nos vamos a centrar, que son estos dos. El tercero es, una vez tengo yo todo ese trabajo de estandarización, pues voy a poder desarrollar herramientas de análisis, de las cuales diremos algo ahora después, que se beneficien de toda esta estandarización y que me permitan hacer una ciencia, un tipo de ciencia que fuera del observatorio virtual yo no soy capaz de hacer. Simplemente el ejemplo que os ponía antes, construir la distribución espectral de energía de un cúmulo que tiene cientos o miles de objetos. Es imposible hacerlo a mano. Pero luego veremos que con esto es mucho más sencillo. Herramientas, como digo, de estos 4 niveles nos vamos a centrar en los que son más interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, que es las herramientas de análisis para hacer un tipo de astrofísica nueva. Aquí en Astrocuenca hay gente que esto ya se lo conoce. Son herramientas de observatorio virtual y hay un grupo que, bueno, que ya trabaja, tiene cierto recorrido en el uso, el manejo de este tipo de herramientas. Yo voy a citar solamente 3, quizás las más conocidas. Una de ellas es la que se llama Aladdin. Se desarrolló hace ya algún tiempo por el Observatorio Virtual francés y es un atlas del cielo. Lo que permite Aladdin es trabajar con imágenes astronómicas. Entonces, no se ve muy bien, bueno, no se ve en absoluto, pero esto que tenéis aquí, veis colores y líneas, ¿no? Entonces, lo que tenéis ahí es un avance brutal, a pesar de que no se vea y esté ahí un poco feo. Porque otra cosa que tampoco se ve, pero aquí yo he metido unas coordenadas, una región del cielo. Entonces, simplemente poniendo esas coordenadas, lo que aquí me sale es la lista de todos los archivos del mundo que contienen imágenes de esa zona del cielo. O sea, simplemente con poner las coordenadas
todo ese proceso, la F y la A de FAIR, el descubrimiento y el acceso, se ha hecho sin que yo me dé cuenta. Ya está ahí, ya tengo mi lista. Eso, veis aquí las pestañitas que son desplegables, son distintos. Uno de estos pues será óptico. Pincho en el óptico y me salen toda la serie de archivos que tienen datos en el óptico. Sloan, pincho Sloan y cargo la imagen. Además, tengo la ventaja de que, bueno, aquí lo veis ya desplegado. No sé si llegáis a ver una serie de colores en verde. Son aquellos que me dicen, justamente de esta región que tú estás viendo en la pantalla, yo tengo datos. O sea que simplemente pinchar ahí y directamente la imagen se carga en la pantalla. Aquí lo que estamos viendo son datos de 2 cartografiados en el óptico y 2 cartografiados en el infrarrojo. Y puesto que tengo todo ese trabajo de estandarización de los datos, de lo cual no hemos hablado, pero es importante, yo no tengo que preocuparme de otra cosa que también da mucha rabia cuando uno intenta comparar datos, por ejemplo, imágenes. Pues, y quiero hacer algo tan tonto como saber qué objetos están en las 2 imágenes. Pues resulta que si las imágenes están en distintas escalas o tienen distintas rotaciones, pues esa operación aparentemente trivial de saber qué objetos están en las 2 imágenes se complica un poco más. Esto lo tengo resuelto aquí, simplemente pinchando en este icono que tengo aquí. Yo pincho ahí y las imágenes se me reescalan y se me reorientan todos a una, como podéis ver aquí. Todas están en la misma escala y en la misma orientación. Con lo cual, eso no es magia, eso es que esa información, lo que se llaman los metadatos, están estandarizados y una aplicación como Aladdin sabe cómo buscar dónde está el factor de escala, dónde está el ángulo de orientación y hace las operaciones por debajo para poder poner todas en la misma orientación, en la misma escala. No solamente puedo cargar imágenes, sino que también puedo cargar catálogos. Aquí lo que tenéis es un catálogo muy conocido en astronomía, que se llama Sinbad, en donde yo lo que he puesto aquí, veis estas flechitas de color marrón, pues yo puedo simplemente, bueno, ¿y ese objeto ahí cuál es? Pues hago esta llamada a Sinbad, que es tan simple como pinchar en uno de estos paneles, y me superpone encima el nombre del objeto que se trata. Y puedo hacer muchas más cosas. Puedo pinchar y ya llego a una página web en donde tengo información detallada de ese objeto en particular. Puedo pintar, como aparece aquí, en qué dirección del espacio y con qué rapidez se está moviendo el objeto. Es decir, puedo hacer un montón de cosas en nada de tiempo y con cero esfuerzo. Esto es una segunda herramienta, TopCat, también muy conocida. Esta fue desarrollada por el Observatorio Virtual del Reino Unido. Mientras que Aladdin trabaja con imágenes, TopCat trabaja con tablas. Y también permite hacer un montón de cosas. Aparte de visualización, pues todo tipo de visualización que os podéis imaginar, como podéis ver aquí. Hay una cosa muy interesante. Supongamos que yo tengo una lista de objetos que he conseguido de la manera que sea. Y quiero ver cuáles de esos objetos están observados en un catálogo muy interesante, muy importante, que es el catálogo de la misión Gaia, que es una misión de la Agencia Espacial Europea que está cartografiando todo el cielo. Podéis decirme, bueno, pues ¿qué problema tiene? Pues me bajo ese catálogo a mi ordenador y ya me hago un programita o lo que sea para cruzo coordenadas para ver cuáles objetos están en los 2 lados. Vale, pero hay un problema, que es que el catálogo de Gaia tiene 1.600 millones de objetos. Entonces lo de bajárselo uno localmente como que ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces eso, que fuera de observatorio virtual es un problema prácticamente irresoluble, diría yo, con TopCat no es ningún problema, porque yo puedo, pues con una cierta funcionalidad, acceder remotamente a ese archivo de Gaia, a ese catálogo de Gaia, no me lo tengo que descargar, yo tengo mi tabla, mi lista de objetos en local, el archivo de Gaia en remoto, y yo puedo cruzar ambas listas y saber qué objetos están en común en unos pocos segundos. Y la tercera herramienta, que es BOSA, esta la hemos desarrollado nosotros, aquí en Observatorio Virtual Español,
que resuelve el problema este que veíamos antes de las distribuciones espectrales de energía. Todo aquello que yo tardaba horas para un objeto, ahora puedo tardar horas, pero para decenas de miles de objetos. Entonces, simplemente de manera automática, pero supervisada, o sea, ninguna de estas herramientas es una caja negra, sino tienes que saber lo que estás haciendo, pero como digo, de manera supervisada, tú puedes construir estas curvas que veis aquí, que son los ajustes, todo el proceso que hablábamos antes de dónde están los catálogos, cómo bajo las magnitudes, cómo transformo las magnitudes a flujo, cómo transformo los espectros teóricos en fotometría teórica, cómo hago el ajuste entre la fotometría observada y la fotometría teórica, cómo estimo las temperaturas, gravedad de metalicidad, todo eso lo hace la herramienta. Aquí veis pues un par de ajustes y bueno, aquí no se ve, pero bueno, las temperaturas, gravedades y metalicidades que se obtienen a partir de esos espectros teóricos, de esa fotometría teórica que mejor se ajusta. Entonces, como veis, hay un salto cualitativo. Este último nivel que mostrábamos antes, eso que llamamos ciencia VO, realmente existe. Estamos viendo ejemplos de cosas que de la manera tradicional, de la que todos hemos hecho, pues realmente no se pueden hacer y de esta manera es muy sencillo hacerlo, ¿vale? Bueno, y con esto, pues por no dilatarme más, vamos a entrar ya en la tercera parte de la charla y es ver, bueno, todo esto de observatorio virtual, que muchas veces suena como muy técnico, a la comunidad amateur, ¿qué le puede aportar realmente? Comunidad amateur y al público en general. Entonces, esto de astrónomo amateur a veces ha dado lugar a debates y tensiones que yo no termino muy bien de entender, pero bueno, para evitar cualquier tipo de problema, yo entiendo por un astrónomo amateur la definición que aparece en Wikipedia, que es, a mí me parece, desde mi punto de vista, bastante acertada. En particular me voy a quedar con este último párrafo, donde que dice que la frontera entre astrónomos profesionales y amateurs es muy tenue, porque algunos de ellos han contribuido de manera destacada al desarrollo de la astronomía y a nuestro conocimiento del cielo nocturno. Y eso es así. Y eso es así porque desde hace ya bastantes años la comunidad amateur cuenta con unos recursos, con unos telescopios, medios de observación, que son prácticamente profesionales, y trabajan con un software de reducción y análisis de datos que en ocasiones es igual que el que utiliza un profesional. Y bueno, pues en ocasiones incluso tienen observatorios para hacer, observatorios de verdad, para hacer sus observaciones, ¿no? Con lo cual, el hecho de que la comunidad amateur aporte significativamente o sea, la aportación en el avance de la astronomía sea significativa, a ninguno nos debe extrañar. Entonces, en todo este contexto, nosotros nos planteamos, bueno, esto del observatorio virtual, ¿cómo puede beneficiar a la comunidad amateur? Entonces nosotros identificamos tres líneas potenciales, que son, de hecho, si veis en nuestro portal, aquí hay un desplegable sobre temas de educación y divulgación. Y el primero de ellos está relacionado con la divulgación de la astronomía, que es algo que, pues, yo creo que prácticamente todas las agrupaciones astronómicas de una u otra manera están involucrados en transmitir, en diseminar la idea de la astronomía, ¿no? Entonces, pues cuando uno habla de conceptos en astronomía, pues por ejemplo, cuando uno cuenta a una audiencia lo que es el diagrama HR, la distribución de las estrellas, la luminosidad frente al brillo, frente a la temperatura, tiene dos formas de hacerlo. Pues la típica de irse a Google, coger un pantallazo donde ponga el diagrama HR y meterlo aquí en la presentación, o tiene una forma más interesante, que es construirse su propio diagrama HR. Es decir, yo puedo ir a mi archivo de datos de Hiparcos, a mi archivo de datos de Gaia, trabajar con esos datos y construir mi diagrama HR. De esta manera, el concepto de lo que es este diagrama se me va a quedar mucho mejor que si simplemente lo veo. Quien dice eso, dice cualquier práctica que suponga, vamos a ver cómo de rápido, pues no sé, yo quiero introducir el concepto de movimiento propio, de cómo se mueven las estrellas en el cielo, pues lo puedo contar o lo puedo hacer, lo puedo calcular para una serie de objetos, o puedo clasificar las galaxias según la secuencia de Hubble, o puedo estudiar cómo de lejos está una determinada nebulosa. Es decir,
toda una serie de problemas que yo puedo simplemente contar, o realmente lo puedo resolver con datos reales, con datos de archivos de verdad. Entonces, lo que hicimos ya hace bastante tiempo es una serie de prácticas que están disponibles en nuestro portal de diferentes temas. Bueno, esto es un ejemplo de una de estas guías, donde, bueno, pues en principio empezamos describiendo, introduciendo lo que es el caso astronómico que queremos tratar, la herramienta que vamos a utilizar para resolverla y la metodología que vamos a seguir. Entonces, en plan tipo receta de cocina, paso a paso, para que no haya, es decir, no haya saltos en el vacío, es decir, cómo paso de aquí a aquí. Entonces, bueno, pues este material está disponible en nuestro portal para uso libre de cualquier agrupación o cualquier profesor de ciencias o cualquier interesado en astronomía. Lo único que os pedimos es que nos aviséis, pero simplemente por el gusto que nos da de que alguien utilice los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, mira, pues hay un grupo en Cuenca que está utilizando estos recursos y, bueno, pues también digamos que eso de alguna manera nos recompensa el esfuerzo, ¿no? Es, digamos, la única obligación, entre comillas, que hay de utilizar todo este material. Y, por supuesto, cualquier idea, oye, pues eso está bien, pero ¿por qué no se hace un material de este tema? O esta práctica está bien, pero hay aquí un paso que no lo entiendo bien. Es decir, cualquier tipo de feedback que tengáis, pues para nosotros fenomenal, ¿no? El segundo paso es el que tiene que ver con archivos. Entonces, lo que nos dimos cuenta hace tiempo, que una de las debilidades del talón de Aquiles de la comunidad amateur es la gestión de los datos. El obtener datos, eso está superado, pero luego el almacenar esos datos de manera más o menos estable, continuada, que yo pueda acceder a ellos, que otros grupos también puedan acceder, digamos que eso a veces cuesta, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos planteamos es, bueno, ¿y por qué no creamos un portal, un archivo para astronomía amateur? Un archivo perfectamente integrado en Observatorio Virtual, como cualquiera de los otros ejemplos que hemos visto antes. Bueno, pues eso es lo que hicimos hace años, y de hecho ofertamos a las agrupaciones astronómicas que generen datos de manera continuada, un volumen de datos interesante y con calidad científica, pues que si quieren pueden hacer uso de este recurso. Este es un ejemplo del observatorio de la agrupación astronómica de Cartagena, el Observatorio de Cartagena. ¿Por qué Cartagena? Pues porque yo soy de Cartagena, entonces tengo mucha relación con ellos. Entonces, ellos, uno de los telescopios es lo que llaman el Observatorio de Cielo Profundo, y sí que cumplen estas condiciones de generar datos, volumen de datos importante y con calidad científica. Y entonces lo que nosotros hicimos fue un archivo para esos datos. Entonces, este es el formulario de consulta a este archivo, también muy simple, por los campos de consulta típicos, de nombre de objeto, coordenadas, fecha, tal y cual. Y esto es la respuesta a una de estas consultas, donde podéis ver que, aparte de información básica sobre el objeto, pues tenemos la posibilidad de descargarnos la imagen, de ver la cabecera, para tener información de tiempo de exposición, coordenada, instrumentación, etcétera, etcétera, o bien, como veis aquí señalado, la posibilidad de lanzar esa imagen directamente en Aladdin, que es la herramienta que hemos visto antes. De tal manera que yo puedo comparar mi imagen tomada, en este caso desde el Observatorio de Cartagena, con cualquier imagen de cualquier archivo del mundo. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Aquí arriba es la imagen desde el Observatorio de Cielo Profundo de Cartagena, y esto aquí abajo es la imagen del cartografiado Sloan, uno de los cartografiados más importantes del mundo en el rango óptico, en la misma región del cielo. Podéis ver, lógicamente, Sloan es mucho más profundo. Hay muchas más estrellas en Sloan que en la imagen de arriba. Pero bueno, gracias a esta herramienta yo puedo cargarla y mi archivo va a estar ahí. Cuando haga esta primera fase de descubrimiento, yo meto mis coordenadas. Si yo tengo imágenes de este Observatorio de Cielo Profundo, ahí va a aparecer en este listado al mismo nivel que cualquier otro archivo profesional. Y esto me permite no solamente visualizar, sino también hacer toda una serie de trabajo. Estas imágenes se tomaron para el descubrimiento de asteroides. Pues yo puedo utilizar otras herramientas de observatorio virtual, en este caso una desarrollada en París que se llama Skybot,
que me dice, dada una imagen que cubre una determinada zona del cielo en un determinado momento, si hay algún asteroide que haya pasado por allí. Entonces aquí podéis ver cómo en la imagen de arriba, aquí en este cuadradito, veis que hay una fuente, que corresponde a un asteroide, que años antes, cuando se tomó la imagen de Sloan, no estaba. Entonces, de esta manera yo descubro que en mi imagen, efectivamente, hay un asteroide. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo de ciencia que puedo hacer con observatorio virtual. Primera línea, digamos, es lo que comenté de pues guías guías sobre temas en astrofísica. Segunda línea es archivos y la tercera línea es pues juntarnos y colaborar, hacer ciencia profesionales y amateur, una colaboración pro-am de las que se llaman, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos también cierto recorrido. Esto es un ejemplo de un trabajo que hicimos con la agrupación astronómica del Garraf en Barcelona hace unos años. Ellos estaban interesados en buscar sistemas de movimiento propio común, objetos que se mueven en el cielo en la misma dirección y con la misma velocidad. Entonces ellos tenían una metodología, pero estuvimos hablando y dijimos, pues esto se puede hacer de manera mucho más rápida. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar lo que se llama una macro, un programita dentro de Aladdin para hacer toda una serie de operaciones de manera secuencial, de manera automática. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo del tipo de objetos que querían buscar. Veis aquí, esto es una imagen, lo que se llama una imagen RGB, donde los dos colores corresponden a el mismo objeto, pero tomados en dos momentos diferentes del tiempo. Como el movimiento propio es grande, si la línea de tiempos es amplia, estamos hablando de décadas o de 10, 20, 30 años, podemos apreciar que el objeto se ha movido. ¿Veis? Además, estos dos objetos forman un sistema de movimiento propio común porque los dos se han movido en la misma dirección y más o menos con la misma velocidad. Los dos aquí están en marrón y luego están en azul. Y algo similar estamos haciendo ahora también en colaboración con la Agrupación Astronómica de Cartagena, trabajando con el catálogo de estrellas dobles de Washington, con lo que se llama las estrellas olvidadas. El catálogo del WDS es el catálogo más importante, muy conocido también por los amateurs, de estrellas dobles. Y entonces resulta, si veis ese histograma, lo que aquí estoy representando es el número de veces que se ha observado un determinado sistema. Y como veis, la gran mayoría solamente se ha observado una vez. Y aparte de esto, nos encontramos con que muchas de estas observaciones son muy antiguas. Aquí tenéis un ejemplo de un objeto que se observó en 1907. Con lo cual, tenemos observaciones muy antiguas y solamente una. Estaría bien hacer un poquito de limpieza y ver si aquello que se observó en aquel momento es real o no es real. O incluso, si es real, pues yo que tengo un siglo de línea de base, si yo tengo un par cerrado, puedo incluso ver movimientos y calcular parámetros orbitales del sistema. Entonces, lo que hicimos aquí fue lo mismo, desarrollar un pequeño programita en Aladdin y trabajando con un cartografiado, con un conjunto de imágenes de buena resolución espacial, como es UKITS, digamos que de manera automática se van cargando este tipo de imágenes. Lo que yo tengo aquí, que no sé si se ve bien, es la información que está en el catálogo, en el Washington, el catálogo de estrellas doble de Washington. Entonces me está diciendo, mira, yo tengo una estrella central y a una determinada distancia y con un determinado ángulo de posición debe haber otra estrella, la segunda componente del sistema. En este caso es así. ¿Veis? No sé si se ve que superpuesto a la imagen hay una línea que me mide la separación predicha y un pequeño arco que me dice más o menos por aquí, según el ángulo de posición, es por donde debe estar el segundo objeto. En este caso, pues confirmo que esa entrada que hay en el catálogo es cierta, pero en otras ocasiones no hay nada o no es cierta. En fin, sirve para pues saber cuántas de estas estrellas tomadas solamente una vez son reales o simplemente hubo algún error en la medida en su momento.
Y en particular nos hemos centrado, esto es un ejemplo interesante de colaboración PROAM, porque esto al final va a dar lugar a un artículo. Nos hemos centrado en los pares físicos, es decir, no son pares visuales, dos objetos que estén cerca en el cielo, sino que realmente estén a la misma distancia y se muevan en la misma dirección. Es lo que se llama un par físico. Y en particular vamos buscando este tipo de pares, en donde yo tengo un objeto frío de tipo espectral M y uno más caliente de tipo espectral G. Y estos son interesantes porque calcular las metalicidades de las M's es muy difícil. Pero si yo asumo que esto es un par físico y los dos nacieron en la misma nube molecular, los dos van a tener la misma metalicidad. Con lo cual yo puedo calcular la metalicidad de la G, de la caliente, que es mucho más sencilla de calcular, y asumir que la M tiene la misma metalicidad. Y esto de la metalicidad es interesante porque hay una relación entre la metalicidad de la estrella y la probabilidad de que pueda existir un exoplaneta alrededor de esas estrellas. En particular, en el caso de las M, que son las estrellas, los objetos más abundantes de la galaxia, son el tipo de estrella que más hay. ¿Vale? Muy brevemente, porque ya estoy casi fuera de tiempo, simplemente citar que nosotros, aparte de todo esto, tenemos también un proyecto de ciencia ciudadana, un proyecto abierto a cualquiera. No se necesita ningún conocimiento de astronomía para trabajar en este proyecto. La idea, está aquí, también lo podéis acceder a través de nuestro portal, hay un par de tutoriales en vídeo en qué consiste el proyecto y de cómo trabajar. Básicamente la idea es descubrir asteroides. No, es mentira, no descubrir asteroides. Es asteroides que ya se conocen, identificarlos en las imágenes para mejorar sus órbitas. Esto de mejorar las órbitas puede parecer más rancio que descubrir asteroides, que mola más, pero no es ninguna tontería lo de las órbitas porque hay objetos cuyas órbitas están muy mal determinadas, tienen una incertidumbre muy grande y si uno extrapola en el tiempo, el tener una incertidumbre muy grande no me permite saber si ese objeto, esos asteroides cercanos a la Tierra, tienen una probabilidad no nula de impacto con la Tierra en un futuro o no. Con lo cual, el tener un conocimiento preciso de los parámetros orbitales es fundamental. Y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, también trabajando con Aladdin, la idea es encontrar el asteroide. Y el asteroide, en una película de imágenes, es el objeto que se mueve. Como está muy cerca, pues en unos pocos minutos yo lo voy a ver moverse. Las estrellas no se mueven en pocos minutos. Y en este caso es muy sencillo. Este objeto que tenéis aquí, veis, si lo comparáis con la posición de referencia de la cruz, cómo se me va alejando. Eso sería un asteroide. Básicamente lo que la gente tiene que hacer es pinchar en la posición del asteroide, pasarnos las coordenadas, nosotros, tras una serie de control de calidad, las mandamos a Harvard, al Centro de Planetas Menores, que es el centro de la Unión Astronómica Internacional, que se encarga de recopilar toda esta información y refinar las órbitas de los asteroides. Esto lo empezamos hace tiempo, en 2011, y bueno, pues hemos casi el 10% de los asteroides cercanos a la Tierra, las órbitas de alguna manera han mejorado gracias a las aportaciones de los 4.000 participantes en este proyecto. Bueno, y con esto ya termino. Ideas básicas que después de todo esto me gustaría que os llevarais. Lo primero, archivos igual a telescopios. Un archivo no es una habitación mugrienta y llena de moho donde se guardan cosas, no, es un telescopio, sirve para obtener datos. Y observatorio virtual es lo que yo quiero hacer para exprimir lo máximo que pueda esos archivos, para sacar el máximo rendimiento de los archivos. Es el objetivo de este proyecto. E insisto, aunque suene como muy técnico y muy elevado, la idea que quería transmitir es que realmente no es así, que tiene un montón de posibilidades para la comunidad amateur y para incluso cualquier persona que desde su casa quiera trabajar en un proyecto en astrofísica. Y con esto termino y muchas gracias por vuestra atención. Ajá, qué bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos aquí, sí, mejor.
No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta o... Sí. Bosa, que permite pasar de magnitud aparente o absoluta a espectros. A flujo. A flujo. A unidad de flujo. Permite luego hacer una interpretación y obtener luminosidad. Sí. Si tú, una distancia. Sí. Vale, sí. Si tú tienes, bien puedes tú en el fichero de entrada proporcionar la distancia si lo sabes, y si no lo sabes puedes hacer que Bosa la busque, por ejemplo en Gaia, que es donde tienes la mayor colección de paralajes, de tal manera que una vez tú tengas distancia va a poder calcularte las luminosidades e incluso puede ir más allá y construirte un diagrama HR. Por ejemplo, si tú estás trabajando con cúmulos, donde se supone que todos tienen la misma edad, puedes tener una serie de objetos y poder representarlo en ese diagrama HR y más o menos te deben caer en la misma isocrona, en la misma línea de tiempos, una de las posibles aplicaciones. Hablabas de desarrollo de estándares como primer paso. Estamos hablando de estándares para cómo se guardan los datos y cómo se manejan, o también para cómo se toman. ¿Para cómo? Para cómo se toman esos datos. No, solamente, digamos, observatorio virtual está al final de la cadena, los datos ya existen. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba? Un ejemplo muy tonto. La descripción de los metadatos, la información asociada a los datos, no estaba estandarizada. Y entonces existían servicios, por ejemplo, en Estrasburgo, en Francia, uno muy conocido de catálogos, se llama Visier, que tiene miles de catálogos. Entonces yo podía querer preguntar una cosa tan inocente como, bueno, pues de este determinado objeto quiero saber todos los catálogos que contengan información de la magnitud V de Johnson, ¿vale? Pues esa pregunta no se podía resolver, porque cada catálogo, ese concepto de V de Johnson, tenía asociado una etiqueta distinta. Uno era Johnson V, otro Mag V, otro V, otro tal. Era imposible desde el punto de vista de una máquina entender que todas esas etiquetas correspondían a lo mismo, y eso te limitaba enormemente la posibilidad de hacer ciencia. Es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo del tipo de estandarización que fue necesario realizar para esto. Igual que te digo esto, pues la forma de acceder a los datos. Es cierto que cada archivo ha desarrollado su sistema de consulta, pero vamos a hacer uno que valga para todos, ¿no? Este tipo de estándares es lo que me refería. Te doy paso. Pues nada, muchísimas gracias otra vez.